Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, a raíz de una magnífica serie de conferencias que se realizó en la República Dominicana con el doctor Adolfo Reutemann sobre los manuscritos del Mar Muerto, coordinadas por ambas embajadas, la dominicana en Israel y la de Israel en la República Dominicana, estuvimos compartiendo con la cónsul de Israel en nuestro país, Avia Levi, y el embajador Dani Virán. Bueno, ya él ha estado otras veces en este programa. Y además de coordinar para hacer algunos programas que haremos próximamente vía Zoom con el doctor Reutemann sobre los manuscritos del Mar Muerto, su importancia y relación histórica con el judaísmo y el cristianismo, hemos invitado a la cónsul, que es la segunda representante diplomática israelí en el país, para que nos exponga los tipos de acciones que están realizando en el área de cooperación, donaciones, promoción de ambos países. Así que vamos a darle la bienvenida a Avia Levi a este programa Contexto. Estamos muy contentos de tener una cónsul israelí que hable también el español. Gracias, Mónica. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, la Embajada de Israel en la República Dominicana, pues siempre ha estado muy activa, y los embajadores son personas muy preparadas, que hablan muy bien también el español, y siempre han estado prestos para ayudarnos con tecnologías, donaciones y cooperación entre los dos países. Me gustaría, Avia, que nos hablaras en este momento de cuáles son las actividades que está haciendo la embajada y cuáles son los focos que tienen ustedes para este tipo de cooperación, y quizás algunos núcleos de comunidades que se puedan incluir también se enteren y divulgar estas acciones. Claro, antes de todo tengo que mencionar que para nosotros República Dominicana es un país muy significativo. Israel y República Dominicana somos países hermanos, y esta relación que tenemos, esta conexión, empezó en 1938, pero un poco antes, podemos decir, antes de la fundación del Estado de Israel en 48, porque realmente República Dominicana era el único país que estaba dispuesto en recibir judíos en la conferencia de Evian, cuando los otros países no estaban dispuestos a recibir judíos en la peor época de los judíos alrededor del mundo. Hoy, cuando los judíos ya tenemos un país, gracias a Dios, que se llama Israel, un país hermoso, tecnológico e innovador, tenemos la oportunidad de también hacer estas colaboraciones con ustedes, con el pueblo dominicano y con la República Dominicana. Y una de las actividades que hacemos tiene que ver mucho con el cambio climático y lo que nosotros aportamos en frente de este cambio climático en el mundo. Sabemos que uno de los problemas centrales hoy en día es el tema del agua, que el mundo se seca. Y eso vemos no solo aquí, y todo el tema de cómo manejar el agua alrededor del mundo. Israel, no sé si saben, es 60% desierto. Pero aún así, Israel es verde. Y aún así, Israel encontró el camino y las mejores formas de manejar el agua. Tenemos muchos sistemas tecnológicos que nos ayudan a manejar el agua, y hoy tenemos mucho agua en el país. Y nosotros queremos realmente también trasladar este conocimiento aquí en República Dominicana. Una de las cosas que hicimos es traer un experto especial en todo el tema del agua aquí a República Dominicana. Él visitó fuera de la ciudad también muchos lugares para ver cómo podemos ayudar, cómo podemos traer la tecnología israelí aquí para manejar el agua, aquí en República Dominicana. Eso fue un proyecto espectacular que ayudó mucho aquí. ¿Qué más? Bueno, la verdad es que el agua es fundamental para todos los países, e Israel, como tú muy bien has dicho, uno de los grandes logros ha sido hacer un país verde de una zona desértica. Y yo me traslado todavía un poco más atrás, hablando sobre que la historia del mundo ha estado muy influenciada con lo que es toda la historia de Israel. Por eso mismo de que fue un pueblo errante durante tantos años. Entonces eso hace que casi todos nosotros que somos descendientes de españoles, de portugueses, de italianos, tengamos en algún momento algún antecesor
también judío, y eso nos acerca más a ustedes. En cuanto a esa iniciativa del agua, sé que hay varias compañías, por ejemplo, nosotros también necesitamos, pues el agua es un tema central para todos, por ejemplo, en las zonas turísticas, en el este, donde hay tantos hoteles y la densidad es tan alta, que se dice que en algún momento se puede terminar lo que es el agua potable. Tengo entendido que están trabajando con algunas compañías israelitas. Si puedes abundarnos más sobre este experto que trajeron para trabajar con el agua, si ha hecho algunas recomendaciones para el país. El experto se llama Ari Fisher. Él llegó aquí y dio muchas sugerencias, muchas recomendaciones de cosas que pueden hacer aquí en República Dominicana con colaboración con empresas israelíes que dan esta tecnología, por ejemplo, cómo crear agua del aire. Sí, hay una empresa israelí que lo hace hoy en día aquí en Israel y en el mundo en general. Entonces tenemos muchas ideas, pero van a tener que esperar y ver qué exactamente vamos a hacer. Pero sí estamos en eso. Y les puedo dar un ejemplo pequeño, cómo una tecnología israelí puede cambiar la vida de una persona. Y es el proyecto de huerto. No sé eso te iba a decir, que he escuchado ese proyecto de huerto. Sí. ¿Y qué tiene que ver con lo del agua? Es un proyecto, la verdad, estamos hablando de eso y como que tengo piel de gallina porque eso fue uno de los días más emocionantes que viví desde que llegué al país. Y eso fue un huerto que la Embajada de Israel estableció en un techo de orfanato que se llama El Faro, aquí en Santo Domingo. En este huerto se usa tecnología israelí de riego por goteos, que es una empresa que se llama Netafim, muy conocida en Israel y en el mundo. Y lo que hacen es que los niños, ellos son los que cuidan y mantienen estas plantas que están creciendo ahí en el huerto, pueden ver ahora en la foto, y los niños pueden comer más saludable. Entonces, este proyecto combina tecnología israelí, educación, cuidar el medio ambiente, todo en el mismo proyecto. Y los niños estaban felices y yo hablé cuando estuvimos ahí para inaugurar el huerto con el embajador y con el experto Héctor Marín que nos ayudó en este proyecto. El staff, el equipo del orfanato me decían, Avia, tú sabes que nosotros vemos el cambio que genera este huerto en los niños. Claro. De repente son más tranquilos. Es conocer el origen de la vida. Claro, tienen un objetivo, ellos mismos ven estas plantas, estas lechugas, estas cebollas creciendo. Eso es algo que ellos hacen conjunto con la tecnología israelí. Y eso es un ejemplo, cómo la tecnología puede cambiar la vida de muchos. ¿Tenemos, Avia, algún plan para exportar esta experiencia de estos huertos a otras escuelas, incluso colegios, tanto del interior como en la capital de la República Dominicana? 100%, Mónica, ya puedes trabajar con nosotros. Wow, porque fantástico. Exactamente es lo que estamos planificando. Estamos planificando en hacer este proyecto idéntico en otros lugares en República Dominicana y lo vamos a hacer, estoy segura. ¿Qué incluiría esto? ¿La exportación de la tecnología? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Qué tipo de acompañamiento se le podría dar a los estudiantes y a las escuelas? Bueno, básicamente es enseñarles cómo se hace y capacitarles, hacerlos ellos mismos, que eso es la intención de Israel, la Embajada de Israel y el Estado de Israel. Todo lo que estamos intentando hacer en nuestras actividades es dar a estas personas que reciben la ayuda las herramientas, para el conocimiento, para que ellos lo puedan hacer solos, sin la ayuda de nosotros en un futuro. ¿Qué tendría que poner el centro, la escuela o colegio? El lugar, que podría ser en el patio, no en el techo, tarros. Exacto. ¿Qué tendría? ¿Tendría que tener un área de tal dimensión? ¿Puedes decir? Un espacio, sí, un espacio. Nosotros podemos ver con nuestros expertos el espacio y ver cómo lo podemos realizar ahí, pero sin problema, realmente es algo posible, que lo vamos a hacer. Y si ya hablamos de colegio, podemos hablar de otro proyecto interesante que ocurrió últimamente, la semana pasada, con la alcaldesa de Santo Domingo, la señora Carolina Mejía, que es una amiga excelente de la Embajada de Israel y hace mucho con nosotros. Nosotros hicimos una donación de mochilas y útiles escolares para niños, 150 niños y niñas de Santo Domingo. Y también fue muy significativo porque otra vez es algo que queremos ver la continuación de esta donación. Exacto. Queremos ver que estos niños van a seguir aprendiendo, estudiando, porque la educación es la clave para
para el éxito en la vida y es la clave para todo, yo creo. Entonces, ese proyecto también ha sido hermoso con la alcaldesa y con también algo que estamos muy orgullosos como la Embajada de Israel. ¿Hay alguna actividad vía que se relacione con la movilización? Que por cierto, no he podido ir a visitar la nueva embajada que está en Downtown Center porque el día de la inauguración no estuve en el país. Y tengo entendido que tienen nuevas actividades. Antes de todo, Mónica, estás más que invitada a la embajada. Espero que vas a llegar pronto. Y sí, tenemos una sala en la embajada que está dedicada para el pueblo dominicano. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que si queremos hacer una colaboración académica, digamos, nosotros lo podemos hacer ahí, en esta sala. Y lo estamos, obviamente, estamos ya planificando muchos eventos y muchas cosas que vamos a hacer que tienen que ver con el salud, que tienen que ver con tecnología. Esta sala de exposición, de proyección, sí, de esto. Una sala que nosotros podemos decidir qué queremos hacer ahí y, como decimos en Israel, el cielo es el límite. Sí. Ya tenemos muchas ideas y muchas cosas planificadas para este año y lo vamos a hacer. Pero antes de eso, quiero mencionar, ahora veo en la foto, veo este dispositivo. Y no sé si escuchaste de este dispositivo porque también es uno de los proyectos más interesantes que lanzó la Embajada de Israel aquí en el país. Y este dispositivo ayuda a detectar cáncer de cuello uterino y ayudó a salvar la vida de más de 1,000 mujeres aquí en República Dominicana. Y eso es obviamente tecnología israelí. Ayudó a detectar a estas mujeres que fueran a hacer el chequeo, podrían ver que tienen el cáncer y por eso podrían ir y recibir tratamiento médico. Y entonces sí estamos orgullosos como la Embajada de Israel decir que salvamos la vida de más de 1,000 mujeres dominicanas. Tengo entendido, Avia, que ustedes donaron algunos de estos dispositivos. ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Todavía lo tenemos o ya están a la venta? ¿Estos que fueron facilitados volvieron a Israel? ¿Cómo es actualmente? Muy buena pregunta y también podemos decir que es una llamada a todos los funcionarios que tienen que ver con este proyecto. Estamos esperando aprobación de algunas autoridades aquí en el país para poder reactivar el uso de estos operativos. Y realmente nosotros lo hacemos porque queremos salvar vidas. Sí. Uno de los valores más importantes en el judaísmo es salvar vidas, es el valor de la vida. Y tenemos una frase en hebreo que dice, cada persona que salva una vida es como salvó un mundo entero. Cada persona que salva una vida es como salvó un mundo entero y es así. Para nosotros creemos que este proyecto puede salvar muchas más vidas y pensamos que sí hay que seguir con este proyecto. Ojalá que así sea. Avia, sabemos que los judíos van a la vanguardia de lo que es, bueno, tú lo acabas de mencionar, en este caso es un dispositivo médico, diagnóstico. Con el COVID también se vieron a la vanguardia. ¿Qué proyectos están ahora mismo en carpeta que podrían impactar al mundo en cuanto a medicina? Es muy buena pregunta también, porque Israel es un país líder en todo lo que tiene que ver con tecnología médica, con todo lo que ver con hospitales avanzados, con digitación, todo lo que tiene que ver con eso. Y puedo decir que, por ejemplo, una de las cosas que hacemos son cursos de Mashav. Mashav es la agencia de cooperación de Israel, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y hace muchos cursos en Israel y manda becarios de todo el mundo, obviamente de República Dominicana también. Ya participaron 1,000 de dominicanos que fueron a Israel para recibir esta capacitación, también en tema de medicina, también en tema de educación, tema de agricultura innovadora, muchos otros temas. Entonces, también eso es algo que tenemos en mente cuando pensamos en cómo traemos la medicina innovadora hacia aquí, a República Dominicana. Muy bien, excelente. Avia, nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos me gustaría tocar un punto muy importante, no solamente para los judíos y por supuesto para la República Dominicana como parte insertada en el mundo, y son las relaciones
internacionales y específicamente hablar de las relaciones árabe-israelíes y el acercamiento que han tenido algunos países árabes, incluso firmas de acuerdos para la paz entre el mundo árabe e israelí. Así que nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Amigos, nos encontramos con Avi Halevi, cónsul israelí en la República Dominicana, y hablamos de muchos temas. Uno que nos interesa en especial es las relaciones entre árabes e israelíes, porque repercuten en el mundo entero. Después de la firma de los acuerdos de Abraham, donde 4 países árabes firmaron un acuerdo de paz con Israel, en realidad se dice que más bien se instituyeron esos acuerdos, porque en realidad ya venían con estas relaciones, y parte importante de lo que se trata en estos acuerdos es el tratado nuclear con Irán, que es preocupante para todos. Quiero saber, bueno, también estuvo el primer ministro israelí, estuvo por primera vez mucho más cerca y en el mundo árabe. Quiero que me hables de esto, cuáles son las expectativas y también un poco de la situación política israelí, que en los últimos años hemos visto varios gobiernos y todavía no hay como una fortaleza para formar, lo que se dice formar gobierno, porque a pesar de que el primer ministro interino actual, Yair, ¿cómo se llama? Yair Lapid, ahora que... Ajá, Lapid ha tratado de aglutinar lo que son un gobierno de concertación nacional, vamos a decir, con ideologías de todas los lugares, izquierda, derecha, centro. Todavía pues falta. Háblanos un poco de eso. Sí, voy a empezar por esta época especial en donde vivimos, que es una época histórica, de hecho. Los acuerdos de normalización, de paz con los países árabes nos ha llevado a una época totalmente nueva que tal vez no conocíamos antes, y eso es la paz con nuestros vecinos. Y para nosotros es muy significativo como israelíes tener esta oportunidad de compartir con nuestros vecinos árabes, que muchas veces también compartimos cultura muy, muy similar. No sé si saben, por ejemplo, el árabe y el hebreo tienen muchos puntos en comunes. Son muy similares también, a los dos escribimos de derecha a izquierda, pero tenemos otras cosas puntos en común que tenemos con los países árabes. Y para nosotros como países ya vimos que hay un avance económico muy grande, enorme. Y también si hablamos de turismo, vemos que ya hay líneas directas desde Marruecos a Israel. Con Marruecos tuvimos relaciones antes, relaciones diplomáticas, tuvimos todo antes, pero se paró por 20 años y hace un año, gracias a Dios, ya volvimos a tener relaciones diplomáticas con Marruecos, pero no solo eso, sino estas relaciones tomamos muchos pasos para adelante. Si hablamos de nivel turístico, si hablamos de nivel de economía, si hablamos de colaboraciones entre people to people, gente a gente. Entonces, para nosotros es muy significativo y esperamos verlo más y más con más países, pero poco a poco vamos a verlo, estoy segura. Por ejemplo, con Jerusalén, que es una ciudad tan turística y que es el centro, porque no podemos olvidar que Jerusalén, esa capital, es el centro religioso y de origen de las 3 religiones, tanto de árabes, judíos como cristianos. Y todos queremos ir a Jerusalén y tenemos monumentos, lugares santos para las 3 religiones. Y yo creo que por eso la paz en lo que son las relaciones árabe-israelí son tan importantes para todos. Y si se explota, por llamarlo de alguna manera, explota quizá no es la palabra más adecuada, pero si se maneja de una manera donde la paz esté sobre la mesa para provecho de todas las culturas, es hermoso. Claro, bueno, me alegro mucho que hablas así de Jerusalén, porque yo nací y crecí en Jerusalén. Jerusalén es mi casa. Y toda la vida crecí con estas religiones alrededor de mí, con la diversidad de culturas.
Y eso es algo que siempre me llamó la atención y me gustó tanto. Y de hecho creo que eso es una de las cosas que me afectó de ser diplomática hoy en día. Sí. Este amor hacia los intercambios de culturas. Al final de cuentas somos israelíes y nosotros en Israel sí queremos paz. Ahora estamos hablando de un tema un poco distinto porque antes hablamos de la paz y normalización con los países árabes y ahora estamos hablando más del conflicto que tenemos con los árabes que viven en Israel o los palestinos. Y sabemos que es un conflicto que lleva muchos años y muchos heridos por ambos lados, pero nosotros, los israelíes, Israel, queremos paz. Queremos sentir, queremos tener la paz. Eso le puedo asegurar, pero obviamente que es un proceso que toma tiempo y queremos ver que tenemos un partner por el otro lado que también quiere conseguir la paz junto con nosotros. Y esperamos verlo concretizado. Concretizado. Tú sabes, sabía que a mí me llama mucho la atención la literatura que trata ese conflicto entre esos dos pueblos hermanos, porque justamente en el libro, por ejemplo, del atentado, que me gustó muchísimo, habla de cómo el rechazo entre los dos, o sea, árabes e israelíes, se exporta a un tercero que está en la mente y no al hermano que está al lado. Por ejemplo, tú me quieres a mí, tu vecino, que soy árabe, claro, y a mis padres también, pero no quiero, pero no quiero al que está en la mente. Entonces, es un concepto fabricado muchas veces. Claro que se maltrata cuando hay enfrentamientos bélicos, pero en realidad cuando hay un contacto gente a gente, people to people, como tú decías, ese contacto se va desvirtuando. Entonces, por eso es que es tan importante el contacto humano. Porque cuando nos tratamos, cuando tú tienes un vecino, un amigo del colegio, no existen esas diferencias. Estoy de acuerdo y justo estoy muy contenta por esta oportunidad de contarles cómo es Israel realmente. Porque mucha gente no sabe, hay mucha desinformación por las redes sociales, por la prensa. Israel es un país en donde todos son recibidos. Todos tienen las mismas oportunidades a nivel de, por ejemplo, si un árabe quiere ir a la facultad, a la universidad, estudiar algo, o yo quiero ir como judía, yo puedo y él puede. Tenemos las mismas oportunidades hasta que a veces los palestinos tienen, los árabes que se identifican, porque son israelíes, pero identifican como palestinos, también tienen becas para aprender, para estudiar. Últimamente, en el último gobierno de Bennett, que usted mencionaste antes, sí. Había en la coalición un partido totalmente árabe. Entonces, y hay jueces que son árabes. Sin embargo, Bennett es un ultranacionalista. Y fíjate que como quiera, había un partido árabe. Claro. O sea que fíjate que había una apertura. Claro. Hay partido árabe que existe hace muchos años, hay varios partidos árabes. Entonces eso es algo que es importante para que el mundo entienda que en Israel no es como que uno imagina. Nosotros vivimos con los árabes, somos judíos y árabes viven juntos. De hecho, en mi cuenta de Twitter hace poco publiqué, cuando estuve en Israel, que un día me trancó el carro, me trancó el coche en una carretera grande y súper como, bueno, de repente el auto, el auto no funciona. La primera persona que me acercó para ayudarme era un árabe de un pueblo cerquito a Jerusalén. Y te ayudó con toda la amabilidad. Me ayudó con todo el alma. Y yo digo que exactamente es eso. Y al igual podría ser que yo le ayudaría a él, no en tema de autos, porque eso no. Pero en otros temas obviamente que sí. Y creo que eso es algo que hay que entender. Hay solidaridad entre ustedes. Hay mucha solidaridad. Hablamos el mismo idioma, en Israel tenemos jerga que viene del árabe. Hay mucha solidaridad, pero como siempre hay radicales. Sí. Y son pocos, son minoría. Pero los radicales en todos los conflictos que conocemos en el mundo, sí, a veces hacen más ruido. Sí, es cierto. Pero entonces, lo que yo espero es que la gente que realmente aspira a la paz, sí, quiere la paz y quiere la solidaridad que estamos hablando ahora, van a hablar y van a decir lo que ellos piensan. Y ustedes van a ver que realmente Israel es un país diverso, Israel es un país que todos pueden expresarse. Y todos.
Entonces, eso es algo que es importante entender. Muchos han dicho, que en los acuerdos de Abraham han vuelto a poner la palabra paz sobre el tapete y que se habla de la paz, se anhela la paz. ¿Ha habido algún cambio después de estos acuerdos en cuanto a la consecución, una posible consecución de la paz? Por cierto, vamos a poner en pantalla las redes sociales de la cónsul para que puedan accesar. Claro, en las redes sociales explico muchas cosas, no solamente de cosas que tienen que ver con política, sino también cosas que tienen que ver con turismo en Israel. Turismo en Israel, para que vean qué país tan hermoso, que Mónica ya estuvo ahí y puedo contarles que es un país divino. Tenemos playa, tenemos comida de distintos lugares en el mundo. Y una diversidad, porque Tel Aviv y Jerusalén son dos ciudades que no tienen nada que ver, o sea que podemos encontrar ambas cosas. La parte histórica y la parte moderna y cosmopolita. Exacto, y esa es exactamente la historia del Estado de Israel, como de una historia, de un pueblo judío que solo quería establecer su propio país. Tenemos esto, la parte histórica, y también tenemos la parte moderna de avance tecnológica, de innovación, y es algo hermoso. Yo les recomiendo al que vaya a Israel que no vaya por 2 días, porque no va a ser suficiente. No, sí. Mínimo 7 días. Mínimo 7 días, sí, no más. Pero, respondiendo a tu pregunta del tema de qué se hace hoy después de los acuerdos de Abraham, voy a decir que hay siempre, y ustedes lo pueden ver también en la prensa, hay visitas de funcionarios con cargo alto en Israel y en la autoridad palestina que hablan de muchos temas. Hay muchos palestinos que vienen a trabajar en Israel. Por el otro lado, también vimos que los grupos terroristas, como Hezbollah, como Hamas, vimos que ellos lanzan cohetes hacia Israel, como en la última operación que hubo, Operación Alba, en Gaza. Y eso es algo que tenemos que enfrentar, porque nosotros, como Israel, tenemos el derecho de proteger a nuestros ciudadanos. Y por lo tanto, nosotros enfrentamos, por un lado, con la autoridad palestina, que ya entiende que para el bienestar de sus ciudadanos que viven en Israel o que viven afuera de Israel, pero muy cerca de Israel, esta autoridad tiene que colaborar con Israel para tener más oportunidades para sus ciudadanos. Pero por el otro lado tenemos las organizaciones terroristas que realmente tenemos que prepararlos. ¿Cuál es la tesitura ahora mismo de la autoridad palestina? ¿Están dispuestas a llegar a un acuerdo de paz? ¿Cuál es el momento que viven las relaciones? Bueno, por ahora podemos decir que todo está... No vemos que hay un avance que podemos ahora hablar y decir, ay, mira, hoy hicieron esto y eso. Sí. También sabemos que la situación política interna en Israel es un poco complicada porque ahora vamos a ir a otras elecciones en noviembre. Sí. Entonces, por ahora, tenemos un gobierno... que ya se va a formar gobierno en noviembre. En noviembre vamos a hacer las elecciones y después de las elecciones... Hay que conseguir 61 escaños, tengo exactamente, entendido, 61. Son bastante, y lo que pasa es que en Israel tenemos muchas opiniones, cada uno tiene su opinión, que es hermoso, que todos van a votar, sí. Pero por el otro lado es una situación compleja porque queremos tener un gobierno estable. ¿La asistencia a votación es alta? ¿Todos van a votar? Es muy alta. De hecho, si no me equivoco, la última vez era 80%. La gente en Israel le interesa mucho la política y afecta nuestra vida al diario, cotidiano, y por eso todos van a votar. Sí. Pero es la quinta vez ya en 3 años, sí. Y entonces es bastante y vamos a ver qué pasará ahora, pero sí. Esperamos que vamos a poder tener un gobierno estable para poder avanzar con nuestro hermoso país, con este país tan tecnológico, tan moderno. Y estoy segura que vamos a encontrar el camino. Los países que han firmado este acuerdo son Emiratos Árabes, Egipto, Bahrein y Marruecos. Bueno, Emiratos Árabes, Bahrein, tenemos a Sudán y tenemos a Marruecos. Sí. Con Egipto ya tenemos acuerdo de paz hace mucho tiempo y con Jordán también. Exacto. Pero obviamente que tenemos mucho más que hacer con respecto a estos acuerdos de paz porque... podemos llegar a mejores resultados, digamos así,
estoy muy contenta y la embajada y Israel es muy contento que tenemos estas relaciones de paz con ellos, pero la pregunta es cómo ahora avanzamos más con estos acuerdos. ¿Cómo llegamos a una situación en donde tenemos people to people, gente a gente, paz, y cómo avanzamos a nivel tecnológico, a nivel académico, a nivel de todos los niveles juntos? Eso es lo más importante. ¿Qué papel ha jugado el establecimiento de la embajada norteamericana en Jerusalén, que se supone que es un territorio neutro y que fue un momento donde los árabes respondieron con piedras, con una intifada, como ellos le llaman, o creo que fue algo más, hubo incluso explosivos? Entonces, ¿qué significa esto para el pueblo de Israel y también para el pueblo árabe? ¿Tú crees que fue un momento apropiado esto? Es delicada la respuesta, pero... La respuesta es delicada, pero por otro lado no es tan delicada porque Jerusalén es la capital de Israel. Como cada país tiene su propia capital, Israel, su capital es Jerusalén. Y no veo algo raro en eso. O sea, tenemos un capital que se llama Jerusalén, Yerushalayim en hebreo. Y lo que hizo Estados Unidos es poner su embajada en Jerusalén y no en Tel Aviv, porque Tel Aviv es una ciudad hermosa que a mí me encanta, obviamente, pero no es la capital. Entonces, espero que más países lo van a hacer. Espero que países que son nuestros hermanos, países importantes que tenemos buena relación, también van a trasladar su embajada a Jerusalén. Porque a pesar de que es sensible tal vez en los ojos de los árabes o de los países árabes, al final de cuentas, eso es lo que hace las relaciones internacionales tan significativos, que podemos dar y hacer intercambio de ideas, de colaboraciones y uno da algo y el otro da otra cosa. Y por eso digo que yo creo que es muy significativo. Es un dar y dar. Exactamente, y creo que para el pueblo de Israel, para los israelíes, para el Estado de Israel, es un paso muy significativo. ¿Cuál es el estatus del pueblo palestino como país en la actualidad? En la actualidad, el pueblo palestino no tiene un país. Pero está reconocido por algunos, tengo entendido. Puede ser, pero por la ONU no es reconocido. Sí. Últimamente, no sé si vieron en una entrevista, en un encuentro del el canciller alemán con Abu Mazen, que es el encargado de la autoridad palestina, hablaron y el canciller alemán le dijo que todavía no están dispuestos como palestinos a tener un país. Es muy importante que ellos reconozcan el Estado de Israel, que ellos entiendan que los israelíes, los judíos van a quedar ahí, porque eso es nuestra casa y siempre ha sido nuestra casa. Nuestra cultura fue basada en Israel y es verdad que fuimos expulsados a muchos países en el mundo, pero siempre tuvimos esta esperanza de volver a Israel y lo hicimos. Ahora lo que vimos en Israel es el happily ever after, no sé cómo decirlo en español, happily ever after. Sí, el día después. Sí, porque le cuento que, por ejemplo, en las bodas israelíes, al final de la boda, en esta ceremonia, rompemos un vaso. Y la pregunta es, ¿por qué rompemos un vaso? Es muy raro, ¿no? Se ve raro, parece raro. Pero lo hacemos para recordar la destrucción de Jerusalén. Y siempre queríamos volver a Jerusalén, volver a Israel. Y lo hicimos. Y lo hicimos de una forma espectacular, con toda la tecnología, con todos los avances que tenemos. Entonces, nosotros estamos ahí para quedar y nuestro partner palestino tiene que entenderlo y recibirlo. Pero y ver cómo podemos avanzar. Nos tenemos que ir a la pausa, pero ¿cómo se podrá entonces llegar a una paz entre ambos? Porque también habría que conocer un espacio para Palestina, que de hecho se propuso y la autoridad palestina no lo aceptó en el 67, creo. No solo en el 67, durante toda la historia hubo propuestas para la autoridad palestina que lo rechazó una y otra vez. Eso también también hay que entender que el antisemitismo es lo que ha creado pues este afán de los judíos de poder sobrevivir, porque una acción tiene una reacción y durante muchos años fueron expulsados de muchos lugares y el clímax fue el Holocausto alemán, que muchos quieren como desaparecer esto de la historia, pero es difícil desaparecerlo, ¿verdad? Nos vamos a la pausa y volvemos de enseguida.
Nos encontramos con Avi Halevi, cónsul de Israel en la República Dominicana, y hablamos sobre cuáles son esas actividades que desarrolla la Embajada de Israel en la República Dominicana. Ya hemos hablado de bastantes y hablamos en el segmento anterior un poco del sionismo, del antisemitismo y cómo algo es respuesta a lo otro. Hablamos un poco de esto, Avi, y luego ya también tenemos que hablar de la Feria del Libro en la República Dominicana, que el próximo año será dedicada a Israel, cosa que nos complace y tendremos oportunidad de compartir, ¿verdad? Claro, eso es un evento muy especial aquí en República Dominicana, y cuando Israel es el país invitado estamos súper alegres, muy alegres que ustedes van a poder ver y conocer más la cultura israelí, todo lo que hablamos ahora, los libros. Hay muchos autores que sus libros eran traducidos al español, entonces ustedes van a tener la oportunidad de leerlas. También el tema de las películas israelíes, que son muy buenas. ¿Verdad? Las series que ya ustedes pueden ver en Netflix, en Apple TV, Teherán, Fauda, otras series que tienen éxito a nivel mundial. Es momento de promoverlos ahora con la feria esta del libro, ¿verdad? Van a ver mucha de la cultura israelí y esperamos que van a disfrutarlo. Esto sería en mayo, en el año que viene, y estamos muy emocionados para mostrarles un poco más de nuestra cultura. Bueno, Avia, no vamos a hacer hoy un programa adentrándonos mucho en lo que es el sionismo, eso ya será motivo de otro programa, pero háblame un poco de por qué existe el antisemitismo, muy brevemente, a tu juicio. Bueno, el antisemitismo pasó muchas vueltas durante los años. Empezó como antisemitismo clásico, hace muchos años, pero después, ahora ya vemos que hay antisemitismo moderno. Y vemos que los casos del antisemitismo en el mundo ha aumentado. O sea, vemos que hay antisemitismo en Europa, hay antisemitismo en Estados Unidos. Y otra vez son personas radicales, antisemitas, que piensan que está bien. O sea, ellos están matando judíos por ser judíos. Están atacando judíos por ser judíos. Eso es algo que nosotros no podemos permitir como sociedad. A nivel mundial, no podemos permitir el antisemitismo. Tenemos que combatir el antisemitismo. Y tenemos que recordarle al mundo que nosotros todos somos iguales. Y no podemos seguir así con judíos que tienen miedo de caminar con kipá por la calle. Eso es algo que no puede pasar. Sí. Por suerte, aquí en República Dominicana no existe el antisemitismo. Nosotros en República Dominicana recibimos con un abrazo. Yo siempre, cuando digo que soy de Israel, desde que llegué al país, la gente me dice: Israel, qué país maravilloso. Yo creo que hay admiración por Israel en la República Dominicana. Claro, hay admiración, pero y es por razón, porque ellos ven la verdadera Israel, ellos ven el verdadero Israel, Israel que ayuda al mundo, ayuda a los débiles, ayuda a las poblaciones que más les cuestan, ayuda a nivel tecnológico mundial. ¿A qué atribuirías la fortaleza de Israel, un país de pocos habitantes relativamente, principalmente en su país, y con una historia difícil? ¿A qué lo atribuyes? Creo que el secreto que tenemos, y eso es algo que dijo Golda Meir, que fuera la primera ministra israelí mujer, esperamos que vamos a ver más mujeres en este puesto, y ella dijo que nuestro secreto es que no tenemos otro lugar en donde ir. Tenemos un solo país en el mundo, el país judío, y es el país de Israel. Y por lo tanto nosotros estamos haciendo todo para cuidar este país y para hacerle crecer más y más. Y no solo a nosotros, sino también al mundo. Un solo país en el mundo, un libro tan famoso de Golda Meir, ¿verdad? Es muy bonito. Bueno, hablemos un poco de Israel como destino turístico. Oh, yeah. Porque la verdad es que ¿cuántos turistas reciben ustedes, por ejemplo, al año? Son muchos. Recibimos muchos. Bueno, durante la pandemia fue un poco, obviamente, como en todo el mundo, una pausa, pero ahora sí seguimos con más. Y el fin de este año vamos a publicar cuántos turistas entraron a Israel en este año. Pero puedo decir que todos los turistas que van a Israel están muy felices porque se encuentran con un país pequeño. Muy diverso. Muy diverso. Puedes recorrer todo el país en un día. O sea, no recorrerla, sino pasar en un auto en todo Israel. Y en el norte de Israel es más verde. Hay mucha vida, mucho verde, muchos lugares para pasear. En el centro hay
ya como Tel Aviv, lugares más de fiesta, de jóvenes, de playa hermoso. Tenemos el malecón, un poco distinto de aquí, pero un malecón hermoso. Y Jerusalén, que es el centro histórico y religioso para muchas religiones. Y después bajamos un poco más y llegamos a la zona del desierto, la zona más desértica que ahí hay mucha vida, mucha naturaleza de desierto, animales especiales para el desierto. Y es precioso, realmente es un país que es un regalo. Es un regalo. Avia, tú sabes que cuando uno está de turista allá en Israel, a uno le asombra un poco ver estos jóvenes armados con armas largas, así y todos, y muy amables, por cierto, que son. Yo cuando he ido me he tirado fotos con ellos, pero nos llama la atención y es que ustedes tienen que proteger al visitante y al nativo. Sí, bueno, los turistas se sienten muy seguros. Aparte de eso, por ejemplo, si yo voy a un restaurante en Israel, puedo dejar mi celular así y tengo videos en mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram, en donde lo muestro, que la gente... Creo que tenemos algunos videos, por favor, a ver si no se lo colocan. Por ejemplo, yo lo muestro en mis redes sociales, por ejemplo, cuando uno está en el restaurante, en una cafetería, uno pone su celular y se va a fumar algo con sus amigos y el celular se queda ahí, la mochila, la cartera de una chica, se queda ahí y nadie lo toca. Y si alguien encuentra algo, un celular por la calle, por el autobús, lo devuelven. Lo devuelven. Wow. Y eso es algo, tenemos esta seguridad a nivel, no tenemos crímenes. No existe. Bueno, siempre hay poco como en cada país, pero en Israel realmente uno se siente seguro. Yo como una mujer puedo caminar por la calle en Tel Aviv. Caminaba a las 2 de la noche, de la madrugada, después de volver de una boda de amigos. Y yo subí un video mostrando eso en mis redes sociales. Mis seguidores son de América Latina y me dijeron, ¿pero cómo puede ser que eres una mujer y caminas así sola, así de noche? Yo dije, bueno, eso es Israel. Me siento segura en Israel y eso es la realidad. Con los soldados puedo decir que es obligatorio. Para nosotros es, digamos... Tú hiciste tu servicio militar, claro, 2 años. Yo era comandante en la unidad de educación, que hay muchas unidades en Israel, y yo era comandante de nuevos inmigrantes que llegaron a Israel de muchos países en el mundo. Era grupo de hombres. Imagínense que yo que tengo... Wow, no soy tan alta, ¿no? Por decirlo bien, no soy tan alta, comandando a los hombres que están más altos que yo. Pero eso es otra cosa que existe en Israel y es el empoderamiento de la mujer. Que una mujer puede... Claro. O sea que la mujer puede ocupar cualquier puesto en Israel. Cualquier puesto. Cualquier puesto. Sí queremos ver más mujeres en los cargos más altos, pero poco a poco pasa como en todos los lugares en el mundo. Y entonces como comandante, eso fue mi servicio, pero todas las mujeres en Israel hacen servicio de 2 años servicio militar de 2 años y los hombres 3 años. Bueno, cuando yo estuve allá, que vi por las calles estas chicas con las armas largas igual que los chicos y en cantidades iguales, me llamó mucho la atención y creo que qué bueno que hay una paridad. Ahora bien, ¿estos chicos que están en la calle es durante su servicio militar o posterior? Durante su servicio militar, que son, como dije, 3 años. Y hay soldados que están más en la ciudad, por ejemplo, en los lugares más como tensos, digamos así, pero no en todas las ciudades en Israel, solo en los lugares más tensos. Y hay los que están en las fronteras para protegernos, porque como habíamos mencionado, es súper importante, es muy importante para nosotros, para Israel, tener la posibilidad de proteger a sus ciudadanos. Y lo hacemos también con tecnologías muy avanzadas como el cúpula de hierro, que ayuda en contra de misiles. Sí, de misiles, que intercepta los misiles. En cuanto al muro que Israel ha construido, de hecho, ha dado consejos o pautas para el muro que se construye aquí entre Haití y la República Dominicana. Hay controversia, sin embargo, hay muchos que dicen que no debe de ser, bueno, igual como pasa aquí. ¿Cuál es el avance de este muro y qué resultado ha dado? Como diplomática, prefiero no interferir en los asuntos más internos de República Dominicana. Ustedes son un pueblo maravilloso y estoy segura que ustedes saben cómo manejar los asuntos los asuntos que tienen aquí. Nosotros como Israel estamos apoyándoles y les vamos a dar la espalda en todo lo que necesitan. Pero aparte de eso, obviamente... Pero en el caso de ustedes, en el caso de Israel, ¿cómo les ha funcionado? Bueno,
quiero hablar de ese tema, pero tocar un tema personal. Sí. Yo como niña en Jerusalén, sí, me acuerdo los ataques terroristas que hubo en Jerusalén. Hoy en día no hay tanto, gracias a Dios. ¿Los recuerdas? Claro, lo recuerdo muy bien. ¿Con miedo? Con miedo. Con temor, y no solo yo, sino es la historia de muchos niños que crecieron en estos años en Jerusalén o en otros sitios en donde habían atacantes palestinos que hicieron ataques terroristas para herir civiles inocentes. Y además, si se evita también de allá para acá, no habrá de Israel a Palestina, o sea que es proteger ambas poblaciones. Claro, es proteger porque al final de cuentas todos pierden el terrorismo. Todos. Ambos lados pierden, porque imagínense, porque claro, hay palestinos que vienen a trabajar en Israel y cuando hay ataques terroristas que salen de los mismos pueblos palestinos, entonces las personas que sí quieren ir a trabajar y no quieren hacer terrorismo, esas personas que quieren la paz, que quieren vivir tranquilo, le da la vida más complicada para entrar a Israel, para ingresar, porque hay temas de seguridad, porque queremos proteger los civiles. Y además hay civiles árabes que viven en Jerusalén y vemos que en las últimas operaciones militares, civiles palestinos fueron los que eran también heridos, entre los heridos en estos ataques terroristas. Claro, por eso te digo, es evitar. Bueno, Avia, y para terminar, vamos a hablar un poco de comercio, de balanza de pago balanza comercial, entre República Dominicana e Israelí. ¿Cuáles son esos productos que comerciamos tanto desde Israel a la República Dominicana como de la República Dominicana a Israel? Yo he visto al embajador Dani Mirán bastante activo en ese sentido. Por ejemplo, creo que ha promocionado las piñas, los guineos, no sé. ¿Cuál es ahora mismo el foco? Bueno, el foco con las piñas era muy interesante porque el embajador mandó 8 aviones durante la pandemia, que ningún avión podría ingresar a Israel, ¿sí? Con piñas. Imagínense, yo me gustaría estar en este avión para comer, obviamente. Y realmente estas piñas llegaron a Israel y hoy estamos trabajando en más proyectos que tienen que ver con la exportación dominicana a Israel, porque a los israelíes les gustan mucho las frutas que son más exóticas, que no crecen en Israel, y entonces estamos en eso, estamos trabajando en eso. Y obviamente que ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales para ver por favor, si qué más estamos haciendo en pantalla. Claro. Mira, Avia, tú sabes que yo siempre he tratado de darle oportunidades a los embajadores que están de puesto en la República Dominicana, y hasta ahora, desde hace muchos años que tengo este programa, siempre he visto que los embajadores de Israel se preocupan por el trato cara a cara y el trato en las comunidades, lo hacen personalmente. No tienen esa distancia entre lo que es su puesto de embajador con el pueblo, y eso es algo que admiro en todas las personas que mandan, y también son siempre preparados, como es casi siempre el israelí en la historia de Israel. Claro, bueno, creo que eso es el carácter israelí. Los israelíes somos, y eso lo veo en común entre los dominicanos y los israelíes, y lo vi desde el primer segundo que llegué aquí. ¿Te diste cuenta? Me di cuenta de este punto que tenemos en común, y es la alegría y cómo tratamos uno al otro. Sí. Y el pueblo dominicano es tan amable, y al igual así son los israelíes, somos muy abiertos, muy directos, nos gusta esta relación personal. Entonces lo vemos con los embajadores que vienen, lo vemos con los cónsules, lo vemos con los diplomáticos israelíes y el gran trabajo que hacen alrededor del mundo. Incluso en la guerra de Rusia con Ucrania, los diplomáticos israelíes que fueron a las fronteras para ayudar, el hospital que abrieron ahí en Ucrania. Son cosas que hacen los diplomáticos israelíes de todo el corazón. Y creo que es el carácter israelí que tanto le gusta ayudar a los otros, y eso es algo que veo también mucho aquí. Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que en esa parte nos parecemos bastante. Se nos acabó el tiempo, creo que hemos tocado puntos bastante interesantes, incluyendo el turismo, tanto en la República Dominicana como en Israel, de manera que ellos nos esperan por allá, los que querramos hacer turismo, y nosotros a ellos aquí. Gracias, Avia, y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Y será hasta la próxima.